Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la digestión de carbohidratos. Si queremos entender cómo se digieren los carbohidratos en el cuerpo, primero tenemos que saber qué moléculas de carbohidratos se encuentran en los alimentos. Por ejemplo, en el pan de una hamburguesa se encuentra el almidón. El almidón consiste en cadenas largas, ramificadas o no ramificadas, de cientos o miles de moléculas de glucosa unidas entre sí. Y los cereales como el pan, arroz, papa, pasta, son la fuente alimentaria más rica en almidón. El almidón se compone de dos formas de polímeros de glucosa, es decir, moléculas grandes de glucosa. Y las dos moléculas que conforman al almidón son la amilosa y la amilopectina. La amilosa consiste en una cadena larga y lineal de moléculas de glucosa. Y estas moléculas de glucosa están unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4. Lo que quiere decir que hay un enlace entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de otra glucosa. Estos carbonos se cuentan en el orden de las manecillas del reloj. Aquí tenemos el carbono 1 y en la otra glucosa tenemos el carbono 4. 1, 2, 3 y 4. Y la amilopectina tiene una estructura con cadenas de glucosa que se ramifican en varias direcciones. Y estas ramificaciones permiten que el almidón tenga una estructura más compleja. Por ende, la amilopectina forma la mayor parte del almidón. Y al igual que la amilosa, la amilopectina también está unida por enlaces glucosídicos alfa 1,4, pero las cadenas de glucosa con ramificaciones están unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,6, lo que quiere decir que hay un enlace entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de otra glucosa. Ahora ya vamos a entrar en el tema de digestión de carbohidratos. Primeramente, la digestión inicia en la boca y tenemos dos tipos de digestión, la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica se refiere, por ejemplo, a los dientes, los cuales nos ayudan a triturar la comida cuando masticamos, y también a la lengua. La lengua nos ayuda a mover los alimentos para que estos puedan pasar hacia la faringe, después al esófago y después al estómago. Y también tenemos la digestión química. La digestión química se refiere al uso de enzimas, que estas enzimas nos van a ayudar a transformar los carbohidratos en moléculas más pequeñas. Y un ejemplo de digestión química son las glándulas salivales. Existen tres tipos de glándulas salivales: la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Y una de las funciones de las glándulas salivales es la producción y secreción de saliva. Pero otra de sus funciones, en particular de la glándula parótida, es la producción de enzimas, como la amilasa salival. Y la amilasa salival nos va a ayudar a descomponer los carbohidratos de los alimentos, por ejemplo, el almidón, en moléculas más pequeñas. La amilasa salival, también conocida como tialina, se especializa en la ruptura de enlaces glucosídicos alfa 1,4. Y cuando rompe estos enlaces, va a romper parte de la amilopectina y parte de la amilosa. Estas dos moléculas que componen al almidón y contienen estos enlaces. Y esto puede resultar en disacáridos como la maltosa, oligosacáridos como la maltotriosa y otros oligosacáridos como las dextrinas límite. Estas están compuestas por 5 a 9 unidades de glucosa y contienen enlaces alfa 1,4, pero también contienen enlaces alfa 1,6, los cuales no pueden ser hidrolizados por la amilasa salival. Debido a que la comida permanece en la boca durante un periodo de tiempo muy corto, podemos decir que en la boca ocurre muy poca digestión de carbohidratos.
Y después de que los alimentos sean masticados y se mezclen con la saliva y entren en el tubo digestivo, ya se le conoce como bolo alimenticio. Y este bolo alimenticio va a pasar por la faringe y el esófago hasta llegar al estómago. Y en el fondo del estómago, que es esta parte que vemos aquí, las actividades digestivas de la amilasa salival continúan. Sin embargo, una vez que el bolo alimenticio se mezcle con el ácido del estómago, su actividad disminuye. Y esto es debido a que cuando la amilasa salival entra en contacto con el ambiente ácido del estómago, hay que recordar que la amilasa salival es una enzima y las enzimas también son proteínas. Bueno, cuando la amilasa salival entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, su estructura proteica se desnaturaliza y ésta pierde su actividad enzimática, lo que significa que su capacidad para descomponer los carbohidratos se ve significativamente reducida. Así, la función de la amilasa salival es principalmente eficaz en la boca, ya que esta enzima funciona en ambientes neutros o ligeramente alcalinos, como la saliva. Pero una vez que la amilasa salival llega al estómago, el ácido clorhídrico inactiva a esta enzima. Y en resumen, podemos decir que en el estómago no ocurre una digestión significativa de carbohidratos. El estómago solo se encargará de mezclar el bolo alimenticio con los jugos gástricos y que se forme el quimo. Después, el quimo va a pasar a través del esfínter pilórico, este se va a abrir o relajar y va a permitir el paso del quimo hacia la primera parte del intestino delgado, conocida como duodeno. Y en el intestino delgado es donde tiene lugar la mayor parte de la digestión y absorción de carbohidratos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas moléculas de carbohidratos parcialmente digeridas cuando llegan al intestino delgado? Estos disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos más pequeños, cuando entran en el intestino delgado, el páncreas, que está situado detrás del estómago, va a empezar a producir y secretar enzimas digestivas. Y las células que producen estas enzimas digestivas se denominan células acinares. Y la secreción pancreática contiene múltiples enzimas destinadas a la digestión de los 3 macronutrientes. Esto quiere decir que contiene enzimas para digerir las proteínas, estas son las proteasas, enzimas para digerir los carbohidratos, las amilasas, y enzimas para digerir las grasas, las lipasas. Pero para fines de este video nos vamos a centrar en la amilasa pancreática. La amilasa pancreática será secretada hacia el intestino delgado y va a hacer lo mismo que la amilasa salival, es decir, romper los enlaces glucosídicos alfa 1,4 de las cadenas de glucosa. Por lo tanto, la amilasa pancreática va a incrementar la digestión de la amilosa y de la amilopectina, de estas moléculas que conforman al almidón, lo que resulta también en disacáridos como la maltosa y oligosacáridos como la maltotriosa y las dextrinas límite. Lo que hace la amilasa pancreática es complementar las actividades digestivas de la amilasa salival. Ahora, continuando con la digestión de carbohidratos, las enzimas digestivas del borde en cepillo del intestino delgado son responsables de la etapa final de la digestión de estos nutrientes. Bueno, ¿y qué es el borde en cepillo? Si observamos la estructura del intestino delgado, podemos ver que la mucosa está cubierta por miles de pliegues circulares. Y estos pliegues circulares sirven para aumentar la superficie de absorción de nutrientes. Estos se extienden a lo largo del intestino delgado y se encuentran especialmente desarrollados en el duodeno y en el yeyuno. Y a lo largo de estos pliegues circulares se encuentran estas pequeñas proyecciones en forma de dedo. Estas
se denominan vellosidades intestinales y estas sirven para aumentar aún más la superficie de absorción de nutrientes. Y una sola vellosidad intestinal resulta estar compuesta por cientos de células, cada célula cubierta por sus propios pelos microscópicos. Estas células son los enterocitos, los cuales están cubiertos por las microvellosidades intestinales, y estas microvellosidades intestinales forman el borde en cepillo. El almidón, como ya había mencionado anteriormente, es digerido por la amilasa presente en las secreciones pancreáticas y en la saliva. La amilasa hidroliza los enlaces alfa 1,4 glucosídicos presentes en las moléculas del almidón para generar disacáridos y oligosacáridos. Y otros disacáridos que aún no he mencionado son la sacarosa y la lactosa. Ahora, ninguna de estas moléculas puede absorberse a través de las microvellosidades del intestino delgado. Estos disacáridos y oligosacáridos requieren de una mayor hidrólisis finalmente en glucosa. Y las tres enzimas que nos van a ayudar a finalizar con la digestión de los carbohidratos son la maltasa glucomilasa, la sacarasa isomaltasa y la lactasa. Y estas tres enzimas están presentes en el borde en cepillo del intestino delgado. La maltasa glucomilasa tiene dos lugares donde puede realizar reacciones químicas específicas: el sitio activo de la maltasa y el sitio activo de la glucomilasa. El sitio activo es la parte de la enzima en donde sucede la reacción química. Y en el sitio activo de la maltasa puede romper los enlaces alfa 1,4 glucosídicos que se encuentran en la maltosa y en la maltotriosa, lo que resulta en moléculas de glucosa. Y en el sitio activo de la glucamilasa, aparte de poder romper los enlaces alfa 1,4, también puede romper los enlaces alfa 1,6, los cuales se encuentran en oligosacáridos como las dextrinas límite, lo que también resulta en moléculas de glucosa. Otra enzima del borde en cepillo es la sacarasa isomaltasa. Y al igual que la maltasa glucomilasa, esta enzima también tiene dos sitios activos con diferentes especificaciones. Tiene el sitio activo de la sacarasa y el sitio activo de la isomaltasa. La sacarasa es la única enzima capaz de hidrolizar la sacarosa, lo que resulta en glucosa y fructosa. Y el sitio activo de la isomaltasa es importante para romper los enlaces alfa 1,6, los cuales se encuentran en oligosacáridos como las dextrinas límite. Pero también puede romper los enlaces alfa 1,4, que estos se encuentran en oligosacáridos o disacáridos, lo que también resulta en moléculas de glucosa. Y por último tenemos a la lactasa. Como su nombre lo dice, la lactasa va a hidrolizar la lactosa, va a descomponer la lactosa en glucosa y galactosa. Ahora vamos a pasar a lo que es la absorción de carbohidratos. Un punto importante por mencionar es que el yeyuno, es decir, la segunda porción del intestino delgado, absorbe principalmente carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos a través de las microvellosidades intestinales. Bueno, ¿y qué es la absorción? La absorción es un proceso fisiológico que se refiere al paso de los alimentos digeridos desde el lumen intestinal o el canal alimentario hacia la circulación sanguínea. Y con respecto a la ingesta calórica, la glucosa, la galactosa y la fructosa son los monosacáridos más relevantes. Aquí podemos observar un dibujo del enterocito, el lumen intestinal, que este es el espacio que se encuentra dentro del tubo digestivo.
También tenemos a la membrana apical. La membrana apical es la parte de la célula que está en contacto con el lumen intestinal. También se encuentran las microvellosidades intestinales. Estas forman lo que es el borde del cepillo. Y por último tenemos a la membrana vasolateral. La membrana vasolateral se refiere a la parte de la célula que está en contacto con los capilares sanguíneos. Este incluye tanto la base como los lados de la célula que no están en contacto con el lumen intestinal. Y los transportadores de glucosa que nos van a ayudar a mover estos monosacáridos desde el lumen intestinal hacia adentro del enterocito son el cotransportador de sodio-glucosa tipo 1, el transportador de glucosa tipo 2, que este se encuentra tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral del enterocito. Y por último, el transportador de glucosa tipo 5. Continuando con la absorción de carbohidratos, el cotransportador de sodio-glucosa tipo 1 es un ejemplo del transporte activo secundario y su función es mover una molécula de glucosa junto con dos iones de sodio hacia el interior de la célula. Y esto lo hace utilizando el gradiente de concentración de sodio dirigido hacia dentro de la célula, el cual es generado por el transporte activo primario, por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y esta bomba está constantemente sacando 3 iones de sodio de la célula y metiendo 2 iones de potasio. Y como se está sacando el sodio, ¿qué es lo que va a pasar con la concentración de sodio dentro de la célula? Esta va a disminuir y la concentración de sodio fuera de la célula va a aumentar. Y esto crea un gradiente de concentración con el sodio. Y a medida que el sodio se mueve desde una zona de mayor concentración, por ejemplo, el lumen intestinal, hacia una zona de menor concentración dentro del enterocito, ese gradiente de concentración se utilizará para transportar la glucosa o la galactosa hacia dentro del enterocito. Ahora, cuando hay una baja concentración de glucosa o galactosa en el lumen del intestino delgado, la principal vía de absorción de estos monosacáridos es por medio del cotransportador de sodio-glucosa tipo 1. Y cuando hay una alta concentración de estos monosacáridos en el lumen del intestino delgado, por ejemplo, después de una comida alta en carbohidratos, el GLUT2, que normalmente se encuentra en la membrana vasolateral del enterocito, es capaz de incorporarse a la membrana apical y así facilitar la absorción de glucosa o de galactosa. Y esto lo hace por medio de difusión facilitada. Y por último, tenemos al GLUT5. El GLUT5 se encuentra tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral del enterocito. Y este transportador es específico para la fructosa. Cuando hay altas concentraciones de fructosa en el lumen intestinal, el GLUT5 va a ayudar a transportar esa fructosa hacia dentro del enterocito. Y esto también lo hace por medio de difusión facilitada. Esto quiere decir que sustancias se mueven desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Y este proceso es facilitado por una proteína transportadora. Ahora, ya tenemos a estos monosacáridos glucosa, galactosa y fructosa dentro del enterocito. Y hay que recordar que en las vellosidades intestinales se encuentran capilares sanguíneos. Y el GLUT2, que este se encuentra tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral del enterocito, nos va a ayudar a transportar estos monosacáridos fuera del enterocito hacia la circulación sanguínea. Y ya que se encuentren estos monosacáridos en la circulación sanguínea, van a ser transportados hasta llegar a la vena porta hepática.
la cual se encarga de transportar nutrientes hacia el hígado. Y de esta manera ya vamos a poder utilizar la glucosa como fuente de energía mediante el proceso de glucólisis o almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Esto sería todo por el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.